Crystals in my temple, neon in my sight, Bitcoin in my marrow, burning through the night. Order book is screaming, red and green collide, hunting for the whales, nowhere left to hide. Papos is humming, terminal is dark, rust coat in the engine, igniting the spark. I don't watch the candles, I don't watch the trend, I watch the limit orders where the giants bend. Wall shift detected, the matrix starts to bleed. 75K or 94, I take what I need. CME gap is open, avoiding the machine. I'm the ghost in the ledger, the predator unseen. Long showed liquidation, burn the blocks, total domination, 100x leverage, soul on the line, cyberpunk trading, the profit is mine. Delta, strike, the pulse of the wire, drinking up the bid, setting ass on fire. Blockchain in my veins, futures made of steel in the zero-sum game. Only data is real. Hey, hey, U.S. government shut down, the system's in a daze, while the node keeps pulsing through the digital haze. Monero in the shadows, Solana at the gate. Cryptography is freedom, the master of my fate. Tightening the stop loss, locking in the gang. Sevier will find time, protecting from the rain. Brust execution, millisecond edge. Delta strike surveillance on the razor's edge. It's not luck, it's logic, it's not a bet, it's math. The block is mine, the whale is trapped. High volatility, wanting liquidity, wall shifting, execute. Long showed liquidation, burn the blocks, total domination, 100x leverage, soul on the line, cyberpunk trading, the profit is mine. Delta right, the pulse of the wire, drinking up the bid, setting ass on fire. Blockchain in my veins, futures made of steel in the zero-sum game. Only data is real. Trade close profit, secure transcend money, end of line. Bienvenidos a la comunidad de Transcend Money. Y si ayer teníamos liquidez en el libro de órdenes, hoy es lo nunca visto. Lo nunca visto. Vamos a analizar el libro de órdenes, el precio de Bitcoin, dónde están apostando fuertemente los multimillonarios y lo vamos a hacer todo a través de la página web de Transcend Money. Y qué espectáculo, porque ayer decíamos que el precio, ayer estábamos aquí, creo, o aquí, en esta zona aquí decíamos que se iba a mantener plano porque lo estaban diseñando los market makers, los multimillonarios de Binance, y el precio se ha quedado clavado, clavado. Entonces, vamos a ver. Fijaos la bestialidad de control que ha habido en las últimas horas, espectáculo. De hecho, el vídeo de ayer lo empezamos aquí, teníamos resistencia aquí, soporte aquí en scalping decíamos, 1, 2 tokens, rompió el primer soporte, fue al segundo, 1, 2, y fijaos la liquidez que entró aquí, espectacular, 3, 4, 5, y ahí ya rebotó, directamente rompió el soporte que teníamos y se ha quedado plano, básicamente el precio. Diseño de ayer, espectacular, cuánto dinero han puesto 1000 bitcoins para que no se moviera el precio. O sea, vamos a verlo en detalle.
Y me gustaría aquí diferenciar entre dos grupos de personas. Los que ya estáis aquí hace años en el Trends and Money y los que sois nuevos. Los que sois nuevos ya me estáis poniendo en los comentarios que sí que queréis un curso de cómo interpretar el libro de órdenes, lo vamos a poner, pero también dejadme en el chat los que no entendáis de lo que estamos hablando, pero os parece interesante sobre el tema del libro de órdenes. Hoy tenemos bastantes precios, o sea, tenemos como unos 50.000 precios con órdenes en el libro de órdenes Binance Futuros Bitcoin USDT, y aquí tenemos el top 10 tanto de cortos como de largos, los que tienen más liquidez. Bien, dicho eso, vamos, y esto es la página web de Delta Strike, donde analizamos cada día el precio de Bitcoin. Lo podéis ver en el vídeo de ayer o donde queráis, tenéis debajo en la descripción del vídeo la página web y más información. Bien, entonces vamos a ver lo de hoy, que lo de hoy es espectacular. Fijaos qué bestialidad de liquidez, bestialidad, lo nunca visto. O sea, lo que están intentando hacer los multimillonarios de Binance ahora mismo, fijaos, es mantenerlo entre 65 y 70.000 con una cantidad de dinero espectacular. Lo más bestial ahora mismo es que han metido 2.000 bitcoins, 140 millones de dólares en el 700, o sea, 70.600 más o menos, estos dos de aquí, y en el 70.550 le han metido otros, le han puesto, han apostado, es una orden límite de 500 bitcoins, 35 millones de dólares. O sea, ahora mismo le han metido una resistencia de unos casi 200 millones de dólares para que no suba el precio. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué le están poniendo tanto dinero a un 0.3% del precio? 0.3, 0.4% del precio. ¿Por qué tantísimo dinero? ¿Por qué están poniendo tanto dinero para que el precio de Bitcoin no suba? Porque quiere decir que hay una presión compradora muy importante. No puede ser que pongan tantísimo dinero tan cerca del precio, porque esto, una compra y se llevan todo el dinero. Entonces, esto básicamente son cortos. O sea, 70.500, hay una cantidad de cortos espectacular que me gustaría ver ahora mismo cómo están el funding rate en futuros. Lo estamos mirando fijaos. El funding rate está a tope negativo. Es decir, es carísimo ahora entrarle en corto a Bitcoin. Es carísimo ahora entrarle en corto a Bitcoin. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha puesto en corto. ¿Por lo de la guerra? Será por lo de la guerra. Hay liquidaciones en los 71 más o menos. O sea, que lo pueden subir hasta los 71. Y van a entrar una cantidad de cortos que yo nunca había visto tantos cortos. Si todo esto entra de cortos, yo nunca había visto tantos cortos. Nunca. De los 3 años que llevamos. Nunca. Pero no solo eso. No solo es que hayan un montón de cortos para entrarle a Bitcoin ahora. Es que hay un montón de largos para entrarle en el 65. Fijaos, 700, 700, 200. Voy a poner estos tres. Pegado al un 3%, un 6%, hay un montón de largos para entrarle. ¿Qué es lo que decíamos? Que lo quieren mantener en rango para hacer la gran explosión. ¿Y dónde va a ir la gran explosión? La tenemos aquí, a 114 o a 51. Fijaos, 51, 50, por ahí lo tenemos todo, pero le voy a poner 51 hoy porque hay mucho dinero. Entonces, fijaos, y después del 71, no solo que hay una cantidad bestial, vamos a ponerle 70.500, si es que sino en 71.000, 74.400, 70.800, 75, 74, 73, o sea, 74, hay una cantidad de largos cortos también importante. Por tanto, ya tenemos el escenario, pero hoy no queda bien dibujado el escenario que se está planteando. No queda bien dibujado. ¿Por qué? Porque hoy esto de aquí es muy significativo. Más que nunca en la historia que hemos hecho Trends and Money. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fijaos, es que no se ve bien porque están unos amontonados en otros, pero estamos hablando que es una cantidad de dinero bestial que hay ahora mismo.
bestial. Estoy mirando lo de los acumulados, que sería en este de aquí. O sea, lo que estoy diciendo es que estos de aquí, ¿el 65 es este? No, 65 este y este están cargadísimos de liquidez. Por lo tanto, es un poco diferente hoy porque se ve del mismo color, pero los números son muy grandes. Lo que pasa es que habría que irse un poco más cerca para verlos, ¿no? Pero son bestiales. Estos son los acumulados. A ver, un segundo. Acumulado no hay mucho, pero justamente encima del precio sí. Lo que pasa es que no lo hemos puesto en bitcoins y entonces no se nota tanto. Pero fijaos que aquí 70 millones, 72 millones, que son estos de aquí, cuánto hay entrando en corto, es muy bestia. Entonces, hoy me gustaría dibujarlo diferente, porque para que se vea bien de lo que estamos hablando, porque hoy es extraordinario. Hoy es extraordinario que quieren aguantar el precio entre estos 70 y 65. Y eso lo que quiere decir es que Bitcoin es como hacer un muelle. Están apretando el muelle. Y ya lo veníamos diciendo desde hace semanas. Cuanto más tiempo se quede el precio de Bitcoin plano, más radical puede ser el movimiento. Y fijaos que el movimiento que estamos hablando es de ir a los 114 o ir a los 51.000, más o menos. Entonces, a ver si hoy cómo lo dibujo esto, porque es diferente. Sí que tenemos este rango, pero hoy ya no es lo mismo. Lo voy a borrar todo y lo vamos a marcar diferente, porque hoy es como que hay, no sé cómo lo vamos a dibujar, pero es muy radical. Es muy radical. Lo voy a simplificar y le voy a poner esa línea. Es que el tema es que no es normal que haya tantísimo dinero tan cerca del precio. No es normal. No es normal. Este de aquí, esto no es normal. Y seguimos teniendo el 666 en el top 10. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que los que tienen muchísimo dinero, exacto, lo que estáis diciendo por aquí, se puede mover 10.000 o más. O más. O sea, yo lo que veo que, por ejemplo, ir a buscar el CME Gap a los $82.000, eso puede pasar en una hora. O al revés, irse a 51. Con un botón que apriete. Es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, una bomba a las o sea, las tensiones geopolíticas son impresionantes, de tirar bombas a los bancos, a las fuentes de suministro de agua de Qatar, Dubái, Emiratos, comida, gas, petróleo. Es un botón. Se aprieta un botón y se lía una impresionante. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de órdenes. Lo que estamos viendo en el libro de órdenes es que hay gente con mucho dinero que no quiere que el precio de Bitcoin se salga del rango. Entonces, lo voy a dibujar de esta manera. Lo que están intentando... Uy, fijaos qué radical, extremadamente... No llega ni al 71, o sea, sería por esta zona de aquí. Aquí le están poniendo... No sé ni cómo llamarlo, porque el hecho de que esté tan cerca es extraordinario, tantísima liquidez. No sé cómo lo podríamos pintar. Esto no lo había visto nunca. O sea, lo voy a poner en violeta, ¿no? ¿O qué? Violeta, este de aquí y este 65, fijaos lo que están haciendo. O sea, no quieren que el precio se salga del rango. Y lo están diciendo con un dinero extraordinario. No quieren que el precio de Bitcoin se salga de ahí. ¿Por qué? Porque si hay una bomba o lo que sea, un evento extraordinario, yo creo que lo que estamos hablando es que podría haber un caos enorme. Y por eso le están metiendo tantísimo dinero, lo nunca visto. Lo nunca visto. Y entonces, si se sale de ese 65, tenemos el 51.50 y el 114. No sé si me estoy explicando, ¿eh?
que sí, que tenemos por aquí los 74 y no sé qué, vale, le podemos poner un poco por encima sí que tienen, pero no quieren dejarlo subir. Es que fijaos, sí, es eso, el pico. Este de aquí también le están poniendo liquidez no tan extraordinaria, pero no quieren que suba el precio. No quieren que suba el precio. Y por debajo no está tan radical. Eso es lo que me sorprende. No está tan radical. O sea, básicamente lo que está diciendo el libro de órdenes ahora mismo de la parte baja es que si pierde el 65 se va al 50. O sea, ¿veis? No tiene liquidez aquí. No tiene liquidez aquí. Por lo tanto, lo que están diciendo es o aguanta aquí, si no aguanta, lo dejan caer. Esto es lo que están diciendo. En cambio, a esta parte de arriba sí que lo quieren seguir parando. Hay dinero para pararlo. O sea, no es tan radical como para que suba al 82. Pero 82 no sale. Lo que están diciendo es, de otra manera, es si tiran una bomba a los bancos de Dubái y todos estos bancos de israelitas y de Estados Unidos, básicamente todos los bancos del mundo, no van a poder aguantar el precio y puede ser que se vaya a 114. Esa es mi opinión. Si bombardean, por ejemplo, por poner una idea, Dubái, el HBC, todos los bancos importantes del planeta Tierra que están en Dubái, de americanos e israelitas, o como queráis llamarlo, lo que podría pasar es que en Dubái solo se utilizara cripto para el día a día. Serían probabilidades muy bajas, ¿no? Pero eso es lo que yo veo aquí, es agua y comida, bloqueo de agua y comida o algo parecido, 51. O petróleo, gas o algo extraordinario que afecte a las commodities. En cambio, si es algo positivo a Bitcoin, se podría ir a 114. Porque de hecho parece que han subido en un día a 30 billones de dólares lo que se mueve en Dubái en USDC. Entonces, si falla el SEPA, si falla el SWIFT, no sé, en Sudamérica, los que estáis en Sudamérica, ¿hay algún otro sistema bancario que se utilice para transferencias internacionales? Me parece que hay 7 solo en el mundo. Básicamente el europeo, que es el SEPA, americano internacional western, me parece que es el SWIFT y algunos más, y después los chinos, ¿no? Que tienen su propio sistema, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que está aquí hablando. Pero esta cantidad de dinero, para mí lo que significa es estar preparados porque en segundos podemos tener uno de los movimientos más espectaculares que hemos tenido en cripto. Bueno, en cripto y en commodities y todo. O sea, está al apretar un botón o firmar o poner un sello. Esa es la distancia en la que estamos de la explosión. Y hoy lo estamos viendo con los multimillonarios de Binance Futuros. Esto es histórico. Esto es histórico. Todos los anuncios de Irán, o sea, vale, bien. Para mí eso es histórico. Entonces, lo que estamos hablando aquí, desde donde estamos ahora, es un 8%. Entonces, zonas de interés. Cuando digo zonas de interés, ahora lo que estoy hablando es, en un segundo, esto puede, o sea, lo que estamos hablando es de algo parecido a esto. Esto es lo que estamos hablando, lo que pasó con el petróleo, que en un segundo puede salir disparado. Y no sabemos si va a ser positivo para cripto o no va a ser positivo para cripto, porque para mí existe la narrativa de que algunas partes del mundo estén obligadas a utilizar cripto instantáneamente en caso de que fallen los bancos o hayan problemas o lo que sea, que ya empieza a haber estrés, por ejemplo, en Dubái, por lo que he visto en algunas noticias, ¿no? Dubái o el Golfo. Entonces, para mí, ahora ya no me gusta tanto estar en corto. Bueno, mira, ya está bajando un poco. Estaba a tope porque 0.01 de funding rate es el máximo. Como mínimo en
en Binance. En Binx, ¿qué tenemos? Aún está más negativo. O sea, en Binx es mejor para entrarle a largo ahora. Porque está 0,0148, que quiere decir que los cortos pagan a los largos. Por tanto, estar largo ahora te pagan muchísimo más en Binx. Y en Mexi te pagan 0,0099 ahora, dentro de 6 horas. Vale, bien. Entonces, ahí ya tenemos puestas soportes y resistencias y ahora hay que ir a buscar la estrategia, ¿no? Entonces, para mí, la estrategia ahora mismo, lo que quieren es mantenerlo en rango, por lo que preguntáis. Lo que quieren es mantenerlo en este rango. Pero que normalmente cuando hay una liquidez, cuando alguien arriesga tantísimo dinero para que no suba el precio o para que no baje el precio, quiere decir que hay multimillonarios o gente o instituciones con muchísimo dinero que no quieren que Bitcoin salga de este rango y están dispuestos a gastarse muchísimo dinero para que no salga de este rango. Bien, eso, la primera idea sería, vale, no va a salir del rango. Pero la otra idea es, ¿por qué están poniendo tanto dinero? Porque creen que puede salirse de rango. Porque creen que puede salirse de rango. Lo más probable es a la baja, según análisis técnico, como pasó aquí. O sea, ahora estamos en esta situación, exactamente esta situación, que estamos en rango y RAM. O sea, esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que puede haber un movimiento de un 30%. Puede haber un movimiento de un 30%. Y lo más probable, según las banderas bajistas, es para abajo, ¿no? Siguiendo tendencia. Pero puede haber este caso extraordinario de que los bancos fallen en algunas regiones del mundo. Muy importantes. Muy importantes. Entonces, de hecho, yo creo que estaban evacuando ya a algunos bancos en Dubái, por lo que, no sé si era esta. Exacto, esta es la noticia. Lo tenéis en Transcend Money, el Twitter. Esta noticia es una noticia, no quiere decir que vaya a pasar, pero básicamente lo que dice que Irán avisa de que en Dubái nadie, no en Dubái, me parece en todo el Golfo, ¿no? Que nadie esté cerca de un banco a 1 kilómetro, que estés más lejos de 1 kilómetro. Y están diciendo de Citibank, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan, vamos, cientos de bancos internacionales en Dubái, Manama y Kuwait City. Esto es lo que estamos hablando. Por lo tanto, pueden ser los bancos los que estén poniendo el dinero. Pueden ser los bancos que estén diciendo, mira, si no podemos operar en el Golfo, va a haber un movimiento bestial en Bitcoin. Entonces, para mí, este es el dinero, que es donde hay más dinero ahora, es para que no suba el precio de Bitcoin. Y para mí, estos son los que Binance y todos los que están en cripto que dicen, mira, mejor que no baje, que no rompa el 65, porque si rompe el 65 nos podemos ir a 51 y del 51 ya puede entrar un caos en el mercado impresionante y el precio de Bitcoin podría caer hasta 40 o incluso más, o hasta los 30. Estamos hablando de caso extraordinario, ¿no? O sea, el hecho o sea, aquí el juego está muy bestia. Lo que estamos diciendo es colapso total de cripto, no de cripto, del mundo, pues estamos hablando petróleo, gas, agua, comida, que haya un problemón impresionante. Por lo tanto, el dinero se va a commodities, o sea, a comprar agua, comprar comida y comprar energía, pero como es tan alta, tiene que salir de cripto, digamos. Entonces, podría, si rompe si se va a 51, el miedo puede hacer, y liquidaciones puede hacer que todo colapse, ¿no? Y al revés también, si fallan los bancos,
más que fallen los bancos es si los países empiezan a comprar petróleo, gas o lo que sea con cripto, puede marcar un antecedente y que cripto salga disparada. Entonces, eso es lo que yo veo hoy tan extraordinario. Por eso he puesto las líneas en violeta, que no sé cómo ponerlo más exagerado todavía, porque es muy, muy bestia, muy bestia. Entonces, creo que lo que nos está diciendo el libro de órdenes es que el nivel de volatilidad o riesgo ahora son históricos en cripto. Hoy, de todos los días que llevamos, es hoy, que es extraordinario, ¿vale? Por eso he hecho hincapié, porque esto lo vemos como otros días, que hay varias zonas de riesgo, pero hoy es diferente, porque esto es bestial. Lo que nos está diciendo es que el riesgo de salirse del rango es elevado y las implicaciones son muy importantes y es por ello que hay tanto dinero para no dejar que Bitcoin salga de rango. Eso es lo que estamos hablando hoy. Es extraordinario. De hecho, claro, aquí los números no muestran lo radical que es, pero espero que con esto de aquí que hemos puesto sí que se note más. Por lo tanto, mi jugada va a seguir siendo la misma. Aquí entrarle en corto, recogida de beneficios parciales. Aquí entrarle en largo. ¿Podemos perderlo? Sí, pero fijaos la estrategia. Si aquí le recoges beneficios parciales o le entras en corto y cuando llegas aquí le entras en largo, de hecho aquí ya has hecho beneficio, aunque no sea exagerado, un 8% es un 80% a 10x. Entonces, si perdemos este soporte, de hecho, más que perder este soporte, veremos cómo llegamos aquí. Cuando estemos en esta zona, ¿cómo reacciona el libro de órdenes? ¿Entra más dinero para proteger o no? Pues estamos haciendo el Delta Strike también para el tema de poder reaccionar en tiempo real, ¿no? Dependiendo cómo actúe el libro de órdenes. Ya sabéis que si queréis echarle un vistazo, tenéis aquí lo del Delta Strike, lo iremos explicando mejor cada día. Y también los que queráis cursos de libro de órdenes, dejar abajo en los comentarios o en el chat, ¿vale? Entonces, cuanto más gente le dé al me gusta y salga en los comentarios pidiéndolo del curso del libro de órdenes, más rápido lo haremos. Bien, entonces para mí esa es la situación actual de Bitcoin. Esa es la situación actual. Así que abróchense los cinturones porque es lo que decimos siempre. Cuando... estoy mirando ahora los comentarios. Cuando el precio se... Bueno, es esto. Es lo que decimos. Compresión del precio, explosión. Esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando que ahora ya en cualquier día estamos en rango, este es el rango, este es el rango y estamos esperando... Vamos a ver cuánto sería el movimiento. O sea, ahora lo que están diciendo es que el movimiento de pérdida de estos megasoportes es un 21 a la baja y de ahí, cuidado que podríamos ir más abajo, a un 60% de subida. ¿Por qué? Pues extraordinario que nunca en la historia podía haber pasado, ¿no? El oro está cayendo. Es que el oro, la historia está que Irán ha demostrado que el oro no lo puedes utilizar. Sigue subiendo, sí, y yo creo que seguirá subiendo, pero el oro no se puede utilizar como Bitcoin. Y los que tuvieron que salir corriendo de... Esto va a ser es interesante, ¿no? Porque los que han tenido que salir corriendo del Golfo, principalmente Dubái, tienen que vender los apartamentos, los pisos, las casas, las vilas que tienen. No puedes vender cuando sales corriendo. Cuando sales corriendo no te puedes llevar lingotes de oro ni monedas de plata. Puede ser que tengas un Vault y que esté alquilado y sea de una empresa y lo puedas sacar. Puede ser que sí, puede ser que no. Se le tiran una bomba. Pero Bitcoin no tienes que hacer nada. Bitcoin, sales corriendo de tu casa, coges el avión o el coche, el barco, la bicicleta, o caminando, o corriendo, y no tienes que hacer nada. Esa es la diferencia. Pero sí, el oro es un valor refugio
pero yo creo que el oro es mejor para gobiernos, ¿no? Que tienen potencial de protegerlo. Así que, bueno, pues ahí tenemos esa situación. Hoy es 12 de marzo del 2026. Lo único que sabemos ahora mismo, porque normalmente ya sabemos que los mercados saben que lo que va a pasar antes de que pase, porque de hecho los que apuestan fuerte en los mercados son los que hacen que pasen las cosas. No sé si me estoy explicando, porque los misiles, los barcos y todo eso ha sido porque alguien lo ha decidido. Lo que estoy diciendo es que si alguien decide algo, le puede decir, pon un largo, pon un corto. Me explico, ¿no? Así que ahí tenemos la situación. Nosotros, pues como siempre, tenemos que aprovechar las migajas y intentar copiar a las ballenas, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé cuáles son las noticias. Lo único que sé que los que están en poder, los que están en el poder, están mandando su dinero de manera bestial ahora a los mercados. Están apostando muy fuerte. Es lo único que yo puedo ver en el libro ahora mismo. Y sobre todo esto de aquí, que a un 0.5%. O sea, lo que estoy diciendo es, alguien ha puesto, fijaos lo que estoy diciendo, alguien ha puesto 70 millones de dólares a un 0.4% del precio. Si alguien compra, si alguien mete una orden de 194 millones de dólares, se lleva esos 70 millones. En una orden, ¿eh? En un segundo. Si la mantienen, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que es mucho dinero muy cerca del precio. Y eso es muy, muy, muy fuerte. Va a seguir así, lo van a cambiar dentro de unas horas. Lo veremos rápidamente en el Telegram del Delta Strike VIP, que ya sabes, lo tenéis aquí. O en los libros de órdenes específicos, ¿no? Lo podéis ver, también si estáis en el Delta Strike, lo podéis ver aquí si salta alguna alerta, ¿vale? Así que os deseo a todos muchísima suerte con vuestras posiciones. Ya sabéis que si queréis abrir una cuenta con Mexi o Binx o Bitunix, lo tenéis debajo en la descripción del vídeo. Y que también os servirá para entrar de manera gratuita al Delta Strike, ¿vale? Simplemente entrar en Login Terminal y si vuestra cuenta está junta desde Transcend Money con Mexi o Bitunix o Bing, si tenéis volumen de trading, podéis entrar gratuitamente al Delta Strike. Así que suerte a todos con vuestras posiciones, salud, amor y fortuna y nos vemos en el siguiente vídeo. Y mucha suerte a todos porque en cualquier momento podemos tener